Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Nos acompaña el periodista y exconsejero electoral Eduardo Juchim para charlar acerca de la instrumentación de la reforma al Poder Judicial desde el ámbito electoral. En el reportaje, la pesca ilegal en nuestro país que amenaza a las especies protegidas. Las implicaciones de la reforma a la Guardia Nacional es el tema del comentario. En Francia, el desprecio de Macron a la voluntad popular. Disfrute de la selección musical de esta semana. Soy Alma Lilia Martínez y les saludo a nombre de todo el equipo de producción. Le invito a seguir sintonizando los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Eduardo Juchim. Una vez aprobada la reforma a la Constitución sobre el Poder Judicial y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, pues empiezan a correr ya los plazos inéditos para poner en marcha la prometida elección directa de jueces, magistrados y ministros que renueven este Poder Judicial. Sobre este reto organizativo platicamos hoy con el maestro y periodista, exconsejero electoral del Distrito Federal, Eduardo Juchim. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo, Víctor. Pues tremenda paquete que se le avecina a todos los 11 consejeros y la manera como pueden instrumentar toda esta reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es la perspectiva que ve usted, maestro Eduardo Juchim? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que las elecciones que pudieran haber sido complejas, por ejemplo, esta pasada del 2 de junio, caracterizada como la más grande de la historia y demás, con sus complejidades propias y que resultó también, pues bueno, esa elección compleja va a parecer un juego de niños con respecto a lo que va a ser la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Es verdaderamente complejo, el INE va a ser puesto a prueba. Yo estoy casi seguro de que va a salir avante, pero va a tener que emplearse a fondo con todos sus recursos humanos que son muy valiosos, expertos en la materia, pero que ahora el problema tiene distintas facetas. Una de ellas es que todavía no hay leyes secundarias, pero por supuesto el INE tiene unos cuantos días para sesionar y dar, digamos, el banderazo de salida para la preparación de esta magna elección. Y digo que va a tener que asumir funciones casi legislativas, justamente porque no hay leyes secundarias ni habría tiempo para promulgarlas oportunamente. Tendrán que hacerse, pero esto se tendrá que hacer en un momento posterior, pero ahora el INE no tiene tiempo sino que comenzar a planear y para eso yo pienso que va a tener que actuar el INE como un pequeño congreso para que mediante acuerdos administrativos va a tener que resolver pues lo que no dice una ley que no existe. Y claro, si no existe, pues no podría decir nada, ¿no? Entonces, con base en lo que dispone la Constitución, el INE tendrá que, pues, prácticamente legislar cómo va a ser esta elección. Una de cuyas complejidades, Víctor, es el hecho de que el INE está acostumbrado a trabajar con distritos electorales.
para la elección, sobre todo de 500 diputados al Congreso de la Unión. El problema cartográfico es que esta distribución de distritos electorales no coinciden con lo que podríamos considerar distritos o circuitos judiciales, porque es otra la lógica y es otra la realidad. Entonces, aquí se va a presentar el primer desafío para el INE, que es definir, digamos, cómo van a ser la papelería electoral para estos distritos o para estos circuitos o como queramos llamarle, distritos judiciales, quizá habría que llamarles, para realizar la elección. Es como digo, aquí tenemos un primer gran obstáculo que será de las primeras cosas que tendrá que resolver el INE, que tan pronto como la próxima semana ya tendrá que comenzar sus tareas, que realmente es también en cuestiones de tiempo, es otro problema porque en menos de un año ya estará realizándose la primera elección. Maestro Eduardo Juchín, leíamos recientemente en un artículo que usted publicó en el periódico El Heraldo, decía usted que las reformas aprobadas implican una audaz y riesgosa innovación, la elección de los juzgadores. Reitero, no hay que temerle al voto popular, pero se precisa diseñar y vigilar con esmero los qués y los cómos. Estos qués y los cómos tienen que derivarse de la reforma secundaria que estará en 3 meses como plazo máximo el Senado de la República y la Cámara de Diputados definiendo cómo aterrizarlas en lo concreto en una reglamentación de la propia reforma a la Constitución. Sí, Víctor, y aparte de lo propiamente normativo y técnico de elección, yo pienso en que hay que cuidar muy bien cómo se va a enfrentar a los poderes fácticos que lógicamente intentarían interferir, influir en esta elección de magistrados, porque estos poderes fácticos, y pienso en los bancos, pienso incluso en poderes o en institutos de incidencia en este tipo de asuntos, como son los propios partidos políticos, que tienen que estar al margen de esto. Entonces, se necesita ahí una actividad y una serie de disposiciones y de vigilancia para que ni los partidos políticos ni los poderes fácticos intervengan en esto, que tiene que ser una elección muy aseada, muy cuidada, para que realmente lleguen a los puestos de jueces, magistrados y ministros mexicanos y mexicanas que tengan la capacidad, que tengan la idoneidad para esas delicadas funciones que van a tener. Desde luego es previsible que una parte de los actuales magistrados, jueces y probablemente también ministros estén interesados en participar en la elección, pero difícilmente sean todos. Esto será bueno que participen porque de esa forma se garantiza ya experiencia en quienes van a desempeñar esas funciones. Y digo que es una apuesta arriesgada porque aparte de cuidar estos aspectos que acabo de mencionar, tendrá que cuidarse que el electorado tenga la información suficiente para poder tomar decisiones y desde luego la prueba de fuego de lo bueno o no bueno que resulte esta innovación en el mundo, que es la elección ya no de algunos cuantos jueces como en Estados Unidos, sino de todo el poder judicial, pues es algo que el éxito tendrá que verse a futuro. Y entre tanto, pues sí es una apuesta arriesgada que pues yo espero que todos, digamos, los institutos, las fuerzas que incidan en esta mayúscula elección, pues lo hagan con altura de miras y sin divisionismos ni antagonismos, sino que todos participemos en nuestra trinchera o en nuestra propia actividad que puede consistir en la simple emisión del voto, pero que todos lo hagamos con deseos de que esto llegue a buen puerto. Maestro Juchín, la reforma al Poder Judicial establece que la renovación será de la mitad de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial para el primero domingo de junio de 2025. ¿Dará tiempo
y cuánto implica en costos para la realización de este proceso electivo? Se ha dicho que esta elección va a tener un costo semejante al de una elección presidencial, pero el INE tendrá que, entre las cosas que deberá hacer y que yo esperaría que ya estaría comenzando a trabajar, aunque fuera informalmente en esto, y digo informalmente porque todavía no se da el banderazo de salida, pues tendrá que definir ese presupuesto y yo esperaría que lo haga con responsabilidad porque ha habido ocasiones en que el INE presupuesta de una manera muy holgada mediante los famosos colchones para no quedarse sin recursos a la hora de organizar la elección, pero que lo haga con responsabilidad y claro, me parece que muy probable que el presupuesto vaya a ser, desde luego, mucho más alto de lo de un año normal del INE, justamente porque tendrá un proceso de estas dimensiones. Maestro Josim, también habrá innovación respecto de la manera como ejerceremos el voto y la boleta misma de presentación. Se nos va a presentar los nombres de la mitad de los magistrados de circuito y también la mitad de los jueces de distrito. Es una lista larga y al parecer tendríamos que definir y elegir nosotros un nombre y ponerlo en alguna boleta. ¿Ese es el procedimiento o todavía estamos adelantando mucho respecto de cómo será esta elección? No, sí, de acuerdo con las previsiones, así será, y las disposiciones, así será. El ciudadano tendrá que escribir el nombre del candidato que decida por el que vaya a votar y previamente a esto, de una manera muy rápida, pronto, el Senado tendrá que emitir una convocatoria para que los tres poderes, el propio Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pues presenten a las candidaturas que van a hacer digamos, la fuente de donde provendrán los próximos jueces, magistrados y ministros. Es una tarea también muy importante y de acuerdo con los tiempos marcados en la reforma, pues tendrá que ser todo una serie de procesos muy rápidos, pero claro, la rapidez tiene que ser también acompañada de la certeza y de la corrección y de la, digamos, hasta donde sea posible, el evitar cualquier tipo de errores en esta elección, pues que es esto que menciono es uno de los ingredientes de por qué digo que es una apuesta importante y muy arriesgada la que tenemos a la vista para los próximos meses. Quienes señalaban estar oponiéndose a esta reforma al Poder Judicial y la elección directa de jueces y magistrados, ninguneaban el hecho de que ahora directamente la ciudadanía podrá determinar los jueces. Los ciudadanos estamos listos y preparados para conocer quiénes son las candidaturas, quiénes son los mejores perfiles y con base en nuestra identidad con alguno de ellos, elegir quiénes nos representan en estos trabajos de realizar toda la impartición de justicia. Sí, Víctor, yo creo que particularmente, diría yo, en los últimos 10, 15 años, yo he observado una evolución muy favorable en la exigencia del electorado y en su interés de informarse y de emitir eso, un voto informado, un voto reflexionado porque ya no es el electorado aquel que se dejaba influir solamente por la sigla partidaria o por la simpatía o antipatía que pudiera generar un candidato. Yo veo un electorado evolucionado. Por supuesto, en una parte importante, la totalidad no, porque todavía hay quienes se dejan llevar electores, que también es su derecho, por otros tipos de influencias. Pero yo veo que sí hay un electorado exigente, capaz de informarse, interesado en participar de una manera informada y reflexiva. Y por eso decía yo que no hay que temerle al voto popular. Tenemos un electorado, insisto, que ha evolucionado y que sigue evolucionando y todo esto para bien.
Pues ahí está el plazo hasta el 15 de octubre, cuando el Senado tendrá que tener lista la convocatoria para integrar este nuevo Poder Judicial, y hasta el 12 de febrero del próximo año para tener listos a quienes sean los candidatos después del proceso electivo interno por parte de los comités de evaluación de cada uno de los tres poderes. Maestro Adolfo Juchín, muchas gracias por su aporte a esta discusión. ¿Con qué se despide, por favor? Pues solamente con lo que yo mencionaba hace un rato, de que se requiere la buena voluntad de todos los mexicanos, particularmente de quienes participan en la preparación de la elección, pero también en lo que acompaña a este proceso magno que tendremos a la vista. Yo creo que es tiempo ya de que, una vez tomadas las decisiones, hechas las reformas, a las que ya no hay nada que se pueda hacer, ni siquiera quienes estén inconformes con ella, pues que pudiera actuarse con eso, con buena voluntad, con altura de miras, e incluso y sobre todo con un gran patriotismo que se refleje en una conducta que lleve a los mejores puertos a esta gran apuesta que tenemos en puerta. Así es. Muchísimas gracias, maestro Eduardo Juchín. Un abrazo. Encantado, Víctor. No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto. Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca lideran sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas, en los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. El INE tendrá que enfrentar a los poderes fácticos en la organización de elección de magistrados. Veamos cómo realizan la vigilancia, que tendrá que ser muy limpia y que los electores tengan la información suficiente para que pueda elegir. En la música escuchamos la canción Justicia de Lila Downs y Paul Cohen, interpretada por Enrique Bunbury y Lila Downs. Paul Cohen fue un músico, saxofonista, productor y director artístico estadounidense. Produjo el primer disco de su esposa, Lila Downs, Ofrenda, uno de los trabajos más importantes para proyectar la carrera artística de la cantante. De esta manera, Cohen trabajó en varios discos de la intérprete. Paul y Lila se conocieron cuando la cantante estudiaba antropología en la Universidad de Minnesota. Su reencuentro en Nueva York fue un paso más para afianzar la relación que tuvieron en un punto clave para Downs, quien iniciaba su carrera. Paul y Lila tuvieron una relación de más de 25 años, tiempo en el que hicieron muchas producciones musicales. Por ello, el también compositor fue considerado como una de las figuras claves de la cultura en México, donde han lamentado su repentino fallecimiento. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan?
Conexión informativa con Elizabeth Montes. Pesca ilegal. Amenaza a especies protegidas. La pesca ilegal se ha consolidado como la sexta economía ilícita más grande del mundo, una grave amenaza que pone en riesgo el equilibrio del ecosistema marino. Se le llama ilegal porque incumple normas regulatorias o no reporta adecuadamente las capturas. Es responsable de gran parte de la sobreexplotación de recursos pesqueros y la erosión de hábitats por el uso de formas de pesca destructivas. A comienzos de septiembre, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos sancionó a México por prácticas de pesca ilegal, por lo que a partir del próximo 10 de octubre, las embarcaciones mexicanas no podrán acceder a puertos estadounidenses ni recibir servicios como reabastecimiento de combustible o suministros, salvo en casos de emergencia. Habla Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México. México no combate la pesca ilegal, ni siquiera no la combate eficientemente, simplemente no la combate. Los últimos años han sido los peores, no hay ningún programa de inspección y vigilancia, ninguna estrategia para reducir la pesca ilegal, sino lo contrario, el Estado se ha replegado y dejado a los pescadores solos y solas. Muchísimas y muchísimos pescadores que dependen de la exportación de su producto para llevar un ingreso a su familia, le venden sus productos a Estados Unidos. A nivel mundial se capturan ilegalmente entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado cada año. Así lo ha alertado la organización ambientalista WWF. La pesca ilegal es un problema global. Representa aproximadamente 20% de la captura total. En México, este porcentaje se duplica. Datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, revelan que la cifra alcanza un 40%. Acerca del papel de esta autoridad pesquera abunda Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México. La política pesquera, sobre todo en los últimos 3 años, se dedicó a dar un programa social, 7,500 pesos a pescadores cada año. Eso no es una política pesquera. Hay indicios que permiten pensar que la siguiente administración hará mejor las cosas. Una, por supuesto, es el perfil de la doctora Sheinbaum. No siempre vamos a tener la oportunidad de tener una persona que se formó en la ciencia, que reconoce el valor de la ciencia y que además conoce de cambio climático y le importa. Los perfiles que eligió, al menos para dirigir 2 secretarías que son fundamentales para el tema pesquero y la salud de los océanos, son perfiles altamente capaces y le dan valor a la agenda internacional de manera positiva, no como presión de lo internacional sobre México, sino donde identificar oportunidades para el crecimiento del país, que son para la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y para la SADER, Julio Verdegué. No se puede entender más de una década de fracasos en el combate a la pesca ilegal si no es por el contexto de impunidad que permite que productos ilegales entren al mercado legal. Acerca de las especies marinas más afectadas por esta práctica, abunda Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México. Hay 3 efectos negativos que tiene la pesca ilegal. La mortandad de especies amenazadas, especies que ya de por sí ha decaído el nivel de población que tenían anteriormente. Están las tortugas marinas, que están protegidas, está la vaquita marina, que está protegida, caballito de mar, pepino de mar, y hay una serie de más especies. Otro efecto negativo pues, es el deterioro del ecosistema. Hay prácticas de pesca ilegal que afectan al ecosistema, no solo a una especie determinada, sino que dañan porque se hacen en zonas donde no se pueden hacer, porque hay una pesca ilegal muy nociva que es sobre el pulpo y utilizan cloro para echárselo a las cuevas donde están las mamás pulpo, matan a la madre que no puede criar a los huevecillos, pero además dañan completo ese ecosistema porque pues, el cloro destruye todo. En medio de este escenario que enciende los focos de alerta, hay esperanza en un cambio a partir de la reestructuración de un sistema de sanciones que vaya más allá del enfoque punitivo.
así como la aprobación de una norma oficial mexicana de trazabilidad de pescados y mariscos, y la creación de políticas públicas de combate a la pesca ilegal con base en una estrategia nacional. Al respecto, escuchemos a Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México. En abril presentamos una propuesta para atender la pesca ilegal. Entonces lo que hicimos es separarlo en 3 categorías. La que está relacionada con el crimen organizado, que hay mucha, pero esa se atiende con otro tipo de políticas de seguridad sobre todo. La que está vinculada a temas sociales, de pobreza, y una que tiene que ver y que puede ser atendida con políticas pesqueras. Lo primero que hay que hacer es identificar las que son más nocivas, y ahí está la pesca en veda, la pesca con artes de pesca prohibidos, la pesca en zonas no permitidas o en áreas naturales protegidas, y sobre eso generar una política pública de atención a la pesca ilegal con indicadores claros. Y me gustaría cerrar un poco pidiéndole a tu auditorio que nos puede seguir en redes sociales, @Oceana México, estamos en todas las redes sociales, y también que empecemos a considerar al océano como fuente de alimentación y a las y los pescadores como estos aliados, estos guardianes del océano. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí, en Datos y Hechos. Alegres o tristes salen de Ensenada, los barcos pesqueros te van a buscar. Las preciadas piezas que a veces se encuentran, ya que otros encuentran la muerte en el mar. Adiós al Sausal, también San Miguel, se despide triste nuestro timonel. Dejando a su novia por irse a pescar, la dejó llorando a la orilla del mar. Preparan las redes, también los arpones, buscando curvina o tal vez tiburón. Luchan con las olas por querer sacar algo que a los suyos alegre el hogar. La tarde se van a cubierta, cantando sus penas, contemplando el mar. No saben si vuelvan a ver a su amada o son sorprendidos por un vendaval. Luchan como fieras contra los chubascos, siguiendo las órdenes del capitán. Sus vidas son una, pues no hay diferencia, se ven como hermanos allá en alta mar. Añorando a Guaymas y al Cabo San Lucas, La Paz, Manzanillo, también Mazatlán, Puerto de Acapulco y Salina Cruz, yo siempre recuerdo del faro su luz. Como dice la directora ejecutiva de Oceana México, hay esperanza en que la pesca ilegal cambie para bien del país, porque la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, tiene un perfil que le interesa el cambio climático, es científica y ha invitado a participar a personas que les interesa, saben y son científicos. Si quieren obtener mayor información, pueden entrar a @OceanaMéxico. En la música escuchamos a Los Cadetes de Linares interpretar la pieza Pescadores de Ensenada, letra de Manuel Núñez Duarte. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33
2915 o marque el 55 41 55 1060. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre expresión con Víctor Bárcenas. Las implicaciones de la reforma a la Guardia Nacional. Como parte de las reformas establecidas en el llamado Plan C y que se busca sean aprobadas antes de que termine el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Congreso mexicano debe discutir y aprobar estos días la reforma constitucional que establece la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta reforma es vital para otorgar el paraguas institucional que requiere este cuerpo de seguridad que desde su fundación y operación en 2019 ha estado bajo encargo del Ejército. La reforma a la Constitución del presidente López Obrador se pone a discusión luego de que la Suprema Corte declaró inconstitucional el año pasado 4 leyes secundarias que habían autorizado el traslado administrativo y presupuestario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para sortear este obstáculo legal que la oposición considera como parte de los contrapesos al que está obligado el Poder Judicial, y el gobierno de López Obrador como un obstáculo para consolidar su estrategia en materia de seguridad y combate a la criminalidad, es que se envió esta reforma que modifica 12 artículos de la Constitución. Organizaciones defensoras de los derechos humanos ven con preocupación el avance de esta reforma a la Constitución y advierten que es una ruta directa a la militarización del país. Particularmente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señala que esta reforma es un paso irreversible a la militarización del país, ya que a su juicio el aumento del poder militar es innegable, va más allá de la Guardia Nacional sin que se estén diseñando controles civiles externos y extraordinarios como dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El organismo humanitario lamenta que con la reforma se elimine la garantía orgánica que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil y también advierte que con la modificación al artículo 129 se amplía la intervención militar en la vida pública. Más allá de las legítimas preocupaciones de los organismos defensores de los derechos humanos, lo que hemos visto en estos años es un ejército colaborativo en proyectos de desarrollo de la infraestructura del país, tales como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, más que encabezando masacres y violaciones graves a los derechos humanos y dejando daños colaterales civiles, como no hay que olvidarlo, ocurría en los tiempos sangrientos del presidente Felipe Calderón. En tal sentido, es innegable que la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional se hace necesaria porque también establece que sus integrantes tendrán facultades de investigación de delitos, situación que hasta ahora estaban imposibilitados de realizar. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que no es posible prescindir de los militares en la estrategia de combate a la criminalidad y con esta reforma se busca que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como el Ejército, la Fuerza Aérea y a nivel administrativo, los elementos que integran la Guardia Nacional tendrán el paraguas de prestaciones y beneficios de la institución castrense y también la disciplina de los integrantes de la corporación militar, con lo que se busca evitar la amenaza latente de corrupción de sus integrantes, tal y como ocurrió con la extinta Policía Federal Preventiva. Además, aunque con una reforma de septiembre del año 2022 se avaló que la Guardia Nacional tenga un mando militar en lugar de civil hasta el año 2028, con estos cambios a la Constitución, eso se supera y sin cortapisas, ahora los militares integrarán sin restricción alguna a la agrupación encargada de la seguridad pública federal. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar.
la atrapas, si te da miedo, sabe mal. Lo podrido se recompone, es la ventaja de saber jugar. Y he cruzado un par de rayas, me arrepentí, volví a empezar. Un perro sucio y mojado sabe que la sabiduría se ha de pagar con tu carne y tu amor. Pero si no hay ganas, quédate en tu jaula, sucumbiendo al pienso de un dueño feroz. Y eso no es para mí, No es pa' mí, y eso no es natural. es natural. Quiero ser la hoja de un árbol que se voló con el viento y se perdió en el mar. Y eso no es para mí, No es pa' mí, y eso no es es natural. natural. Quiero ser la vibración de una nota que salió de mi boca y te hizo bailar. Si la ves, la atrapas. Si pinta miedo, sale puñal. Lo podrido se recompone, es la ventaja de querer ganar. Y he cruzado un par de fronteras, no me arrepiento, es lo que hay. Un perro sucio y mojado sabe que la sabiduría se ha de pagar con tu carne y tu amor. Pero si no hay ganas, quédate en tu jaula, sucumbiendo al pienso un dueño feroz. Y eso no es para mí. Veamos qué sucede si se logra reformar la Constitución que establece la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En la música escuchamos la rola No es pa' mí, interpretada por La Coctelera del Indio, esta agrupación musical de amigos radicados en Alicante, España, que se unieron de manera espontánea y natural para hacer música, que es lo que más les gusta. Los integrantes son originarios de diferentes partes del mundo: Perú, Argentina, España, Polonia, México, que se han encontrado en estas tierras alicantinas. El estilo musical es bastante variado y fusionado. Tenemos una gran influencia de los ritmos más folclóricos de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, como la cumbia, el son, la murga, el huayno, fusionando con el rock, el reggae, el ska, la rumba, el bolero, entre otros. El objetivo de este proyecto, Fraternidad es tocar música,
disfrutar y hacer disfrutar y bailar hasta que les sangren las manos y la garganta. Todo empezó en un bar, no podía ocurrir de otra manera, dicen los integrantes de la coctelera del Indio. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father Manifestato, quelle che ha... Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Francia, el desprecio de Macron a la voluntad popular. Desde el estallamiento de la guerra en Ucrania y la pandemia de COVID-19, hay un síntoma a nivel mundial que se ha hecho más evidente con el transcurrir de los curiosos acontecimientos que se han presentado en la década que estamos viviendo. Curioso en tiempos donde las sociedades y hasta las casas de estudio ningunean a la historia como ciencia y por su escasa importancia comercial. Esto ha sido evidente en muchas partes del mundo y ahora Francia es un caso prototípico. El país ha estado en boca de todos, pero en especial por el sensacionalismo que ha causado el terrible caso del matrimonio Pelicot, cuyo salvajismo es imposible de ignorar. Pero en el ámbito político, ha existido un maestro de la ignominia en Emmanuel Macron, el presidente francés. Macron recibió un duro golpe cuando la extrema derecha tuvo una decidida victoria en las elecciones europeas el pasado junio. Tras ello, prometió combatirla e hizo una movida sumamente arriesgada al convocar a elecciones tan solo un mes después, sabiendo que la realización de los Juegos Olímpicos podía ser la celebración de una derecha radical e envalentonada por hacerse del control político del país. Todos los sondeos indicaban que Macron se equivocaba, que la agrupación nacional de Marine Le Pen iba a tener una victoria contundente que pondría en jaque a la democracia más emblemática del mundo. No fue así. ¿Gracias a quiénes? Los partidos de izquierda que superaron sus diferencias para formar un bloque sólido que terminó por vencer las elecciones, convirtiéndose en la fuerza más votada en un resultado dividido que repartió el pastel en tres: la izquierda, el partido del presidente y la extrema derecha. Bajo este escenario, el deber moral de un presidente era el de respetar la voluntad popular, pero, al más puro estilo autoritario de la actualidad, el presidente Macron no actuó en consecuencia, devolviendo al pasado ideológico a Francia cuando el electorado había exigido lo contrario. Durante 2 meses, se negó a formar una coalición donde el próximo primer ministro del país podía ser un personaje de izquierda. Macron se viró al lado contrario, entronizando a Michel Barnier como primer ministro, usando como aliado a la extrema derecha. Un giro de los eventos que muestra que lo que mueve al presidente francés es un pragmatismo vulgar que va en contra de la voluntad popular, como ya lo ha hecho en numerosas ocasiones en los últimos años. Son muchas las veces en las que el mandatario ha ignorado los deseos de la Asamblea Nacional y donde ha pasado por encima de la oposición, siempre que ha podido, para aprobar sus siempre polémicas reformas. La izquierda, en sus distintas versiones y numerosos partidos, siempre ha optado por frenar el avance de la extrema derecha cuando el contexto así lo requiere. Así lo hizo 2 décadas atrás, cuando Chirac venció en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al padre de Le Pen, y así lo ha continuado a hacer con el transcurrir de los años, siempre esperando su momento para gobernar a una Francia a la cual le había costado mucho darle un voto de confianza. Ahora que este ha llegado, la traición es evidente. Macron se abalanzó a los brazos de la extrema derecha y del pasado, este último representado por Michel Barnier, que es perteneciente al partido de derecha de los republicanos, una fuerza política menor que representa al 4º partido en el Parlamento y que es una rama nostálgica de las políticas del general Charles de Gaulle. Ha pactado con el diablo para ello y hasta le da una posibilidad de limpiar su imagen al normalizar a la extrema derecha en el poder. A ver si las llamas no alcanzan a la política francesa. Como lo ha señalado la historiadora francesa Lilith Berstringe, lo que en verdad no quiere Macron es echar hacia atrás sus políticas públicas, las cuales han salido caras pues la desigualdad ha aumentado gracias a que los intereses empresariales se han priorizado en detrimento de los derechos de las y los trabajadores. El costo es tener un primer ministro contrario a los derechos de la comunidad LGBTI, que también busca restarle derechos a los migrantes, como el de la salud, y quien ha tenido la muy regresiva idea de aumentar las horas de trabajo cuando en todo el mundo la corriente es contraria.
En suma, Macron le abrió la puerta a lo que juró combatir, allanándole el camino a Le Pen para las elecciones presidenciales de 2027. Un paso en falso, otro más, que muestra que lo peor de nuestro pasado como humanidad está tocando a la puerta. Muchas gracias por tu opinión y escucha. Nos encontramos aquí, en el Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. Mundo corrupto, mundo corrupto, mundo corrupto, ¿cómo es? Es una cadena que hoy encierra a las personas. Este mundo corrupto, sí. Mundo corrupto, mundo corrupto. Es una cadena que preservan las personas. Ves tantas personas con su esencia corrupta. Puedo incluirme a mí con negrura. Tanta sumisión, tanta destrucción, una gran caída. Nuestro niño interno, ¿qué diría? Una inanición emocional, podredumbre. Y está la bondad en un altar con lumbre. Tanta deslealtad, tanta impiedad, la desigualdad. Tanta gente con oro y otros sin pan. Esto nos permea, nos inyecta veneno. Va desde los jueces a pueblos enteros. Microcorrupción, macrocorrupción en todos niveles. Esto nada bueno nos promete. Poco a poco perdemos todo. Naturaleza ya en escombros. Tantas heridas en personas buenas, alimentando al sistema. Mundo corrupto. Esto es mundo corrupto. Mundo corrupto. Es una cadena que hoy encierra a las personas. Este mundo corrupto. Sí, sí. Mundo corrupto. Mundo corrupto. Es una cadena que preservan las personas. Derecha, izquierda, me da igual. Esta vez un ciclo de mierda. Enfermos de poder y las libertades ganadas se pierden, pues lo más importante para ellos no es la gente. Veo este sistema y no vomito de milagro. Para enriquecer a los de arriba diseñado. Asistencialismo para engañar al ciego. Salen millonarios los gobernantes austeros. Policías ganan más o menos 8,000 o arriba de 50 si se dejan seducir por un sistema que les ruega ya corrómpete. Y el más podrido siempre es top en la pirámide. Guerras, elecciones, cajas chinas. No hay salida de una vida en un sistema construido en el dolor. Pero quedan elecciones personales, resistirse y hacer frente al sistema sin caer en corrupción. Mundo corrupto. Mundo corrupto. ¿Cómo es? Mundo corrupto. Es una cadena que hoy encierra a las personas. Este mundo corrupto. Mundo corrupto. Mundo corrupto. Es una cadena que preservan las personas. El que no tranza no avanza, se dice. Lo hacen todos, ¿pa' qué reprimirme? Dicen a niños que se porten bien y roban la luz hasta el internet. Les digo un secreto que no todos se saben. El narco distribuye las drogas ilegales, las mismas que consumes mientras vas a quejarte de toda la violencia que asola las calles. Yo mismo tengo temas para la naturaleza y he tirado la basura porque pues me dio flojera. Qué hueva da cargar el plástico de la envoltura si luego ya no vemos muertos a peces y tortugas. Nunca ven adentro, tal vez nunca verán. Tanta corrupción de vida espiritual. Síntoma de esto, depresión y ansiedad. Vivimos conectados pero en soledad. Mundo corrupto. Mundo corrupto. Mundo corrupto. Somos dualidad. Es una cadena que hoy encierra a las personas. Este mundo corrupto. Mundo corrupto. Eso es todo. Mundo corrupto. Es una cadena que preservan las personas. Ya escuchamos. Estaremos atentos a lo que suceda en Francia y poder analizarlo. En la música escuchamos Mundo Corrupto de Saquil Balice. Él es un artista mexicano que se dedica a la música rap y a la literatura. Sus canciones son diversas y pueden ir desde reflexiones y sentimientos hasta cánticos de protesta. Saquil Balice comenzó a componer rap en 2014, poco después de empezar a escribir literatura. Su música se caracteriza por tener un sonido hip hop con fusiones de rock y metal. Sus letras son liberales y sin miedo a lo que se pueda decir. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde.
Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Adriana Cornejo y Gala García. En el equipo de producción Fortino Longines, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.